Te presentamos Nuevo Coopeuch Inversiones, un sitio 100% digital para ayudarte a cumplir tus metas. Invierte en Coopeuch Inversiones desde 1,500 pesos, con bajos costos de administración que se acomodan a tu bolsillo. Es 100% digital, fácil de usar, te acompaña y tienes el completo control de tus fondos. Coopeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus respectivos reglamentos internos. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por los fondos no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. Matricúlate para estudiar un posgrado en la Universidad Central. Obtén tu magíster en 1 año y medio de duración con certificaciones intermedias de 3 diplomados. Contamos con un cuerpo académico de excelencia e infraestructura de primer nivel. Puedes conocer nuestra oferta académica online en www.postgradosusen.cl. Postula. Inicio de clases en agosto. Postgrado Susen, para los que buscan avanzar. En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, pues decíamos, ¿no? Que esta semana el Congreso ha sido protagonista, pero lamentablemente no de buenas noticias, ¿no? Ha habido toda una polémica que dice relación, primero, cuando el Partido Comunista intentó, ¿verdad?, que se condenara una declaración del año 1973, del 22 de agosto, que declaraba el gobierno del presidente Allende que como inconstitucional o como que había quebrado la Constitución, y finalmente Chile Vamos con republicanos en respuesta lee esa declaración, y con esto se han generado una serie de repercusiones, ¿verdad? Y por otro lado, y que no deja de ser relevante cuando quedan tan pocos días, insisto, para el 11 de septiembre, la diputada Gloria Navellán decía que los abusos sexuales, la violencia sexual contra prisioneras y prisioneros políticos durante la dictadura era parte del mito urbano porque no estaba aprobado, y por cierto le llovió una serie de críticas. Quiero pasar a presentar a mi próximo entrevistado, ya lo habíamos anunciado, el abogado y exministro secretario general de la Presidencia en el gobierno de la presidenta Bachelet I, el socialista y ex senador, ex diputado y ex ministro del Tribunal Constitucional, José Antonio Vera Gallo. Hartos títulos, José Antonio, gracias por estar con nosotros esta mañana, nuevamente. Por favor, gracias, Mirna, por la invitación. A ver, José Antonio, mira, me interesa mucho tu opinión respecto de lo que pasó. Vamos a entrar a lo que pasó ahí en la Cámara de Diputadas y Diputados ahora, pero déjame volver un poquito hacia atrás, porque leí todo lo que fueron las explicaciones que en su momento entregó el expresidente Patricio Aylwin para que la Democracia Cristiana aprobara este documento que declara que el gobierno ha quebrado la democracia, el gobierno del presidente Allende. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué referencia tienes tú de lo que auténticamente ocurrió con esa participación de la Democracia Cristiana que se une, ¿no es cierto?, a la iniciativa del Partido Nacional por esos días? Bueno, yo he leído con mucha atención el libro de Patricio Aylwin, donde recuerda con detalle, casi día por día, lo que va pasando justamente hasta llegar al golpe militar. Era un momento muy tenso, era un momento muy confuso también, porque tanto dentro del gobierno como dentro de la propia Democracia Cristiana habían diferencias profundas y tensiones muy grandes. Entonces, mientras había un paro de camioneros, de nuevo, no hay que olvidar, mientras había fracasado el gabinete encabezado por el general Prat, y mientras el presidente Allende buscaba alguna solución a la crisis que estaba viviendo el país, entonces habían estas tensiones. La derecha iba a presentar un proyecto de acuerdo muy duro declarando la ilegitimidad de ejercicio del gobierno. Entonces, lo que la Democracia Cristiana logra con mediación de entonces diputado Claudio Rego, etcétera, es un texto que no dice eso, sino que lo que dice es que el gobierno tiene que rectificar algunas medidas que, a juicio de los firmantes, el gobierno ha incurrido, faltado a la Constitución o a la ley. Eso se refiere principalmente a la controversia sobre el proyecto de reforma de las 3 áreas de la economía. Lo más reprochable de ese acuerdo de la Cámara es cuando se dirigen directamente a los ministros militares. En la respuesta del presidente Allende que he leído en estos días, él justamente hace hincapié en eso.
porque cuando la Cámara se dirige a los ministros militares, que en ese momento formaban parte todavía del gabinete, en el fondo le está como entregando un poder de deliberación a las Fuerzas Armadas. Ahora, más allá de las intenciones, que hoy día explica bien Jorge Donoso en el Mercurio en una carta, el hecho es que esa declaración fue utilizada por la Junta Militar como un elemento que justificaba el golpe militar. Ya, y entonces en ese sentido, José Antonio, tú compartes lo que dijo el senador Insulza cuando dice: aquellos que firmaron, refiriéndose directamente a la democracia cristiana, no sabían en ese entonces lo que iba a venir, pero hoy lo saben. Entonces, había una cierta, y te lo pregunto abiertamente, ingenuidad de parte de los demócratas cristianos de ese entonces. Lo que había era mucha tensión en el país, nadie sabía muy bien el paso siguiente, habían temores, falsa imagen. Entonces, claro, se generaba un conflicto, digamos, muy grande, y quiero recordar, digamos, que también en la Unidad Popular habían visiones muy distintas. Ahora, lo que a mí me parece absurdo, que a 50 años de eso, en vez de sacar lecciones para el futuro, volvamos a las querellas del pasado. O sea, pretender anular esa declaración es una cosa torpe. Si ya está la declaración, se hizo, cualquiera puede tener el juicio que quiera sobre ella. Y después, peor todavía, volver a hacer que se vuelva a leer, como diciendo, mire, esto está como vigente. Entonces, yo creo que los diputados están un poco fuera de la preocupación de la gente. La gente está preocupada de cosas muy concretas, digamos, que tienen que ver con las catástrofes, con la situación a veces de la inflación, qué sé yo, con la delincuencia. Entonces, volver a las querellas como si pudiéramos reescribir la historia o como si estuviéramos al borde del 73, me parece una cosa completamente fuera de lugar. José Antonio, entonces tú de alguna manera crees que hay alguna razón de parte, por ejemplo, de la UDI, que lidera esta iniciativa, que dice que esto fue una provocación, el hecho que el Partido Comunista quisiera, ¿no es cierto?, declarar o fustigar o rechazar esa declaración de hace 50 años? Yo creo que fue un error, no una provocación, y creo que lo que hizo la UDI fue lo completamente fuera de lugar. O sea, ¿para qué ellos hacen leer una declaración que todos los que están interesados en esa historia conocemos, como si estuviera vigente? Porque detrás de eso está la idea de que entonces se podría justificar el golpe. ¿Y tú qué crees? ¿Que está esa idea? No me cabe duda, digamos, para eso se lee la declaración, para decir, ve, en el gobierno de Allende había ilegalidad, había inconstitucionalidad, entonces era obvio que si eso ocurría, alguien puede decir, bueno, entonces las Fuerzas Armadas pueden o incluso deben intervenir. Lo relaciono bastante con la carta que le mandaron los exalmirantes y ex generales en retiro al presidente Boric, donde dicen, mire, en el fondo lo que están diciendo es las Fuerzas Armadas no intervinieron por gusto propio, sino que había unas circunstancias en las cuales era forzoso intervenir. Bueno, este debate de la Cámara de Diputados como que pareciera dar la razón a esa carta de los excomandantes, en fin. Yo creo que estamos llegando a un clima, cuando nos acercamos al 11 de septiembre, completamente disfuncional para lo que necesita el país. El país debió haber hecho como Uruguay, debió haber condenado unánimemente el quiebre de la democracia, sin atribuir responsabilidades a unos o a otros, pero condenado claramente el quiebre de la democracia. Y además sacado lecciones para el futuro, pero no reeditarla a 50 años de las disputas del pasado. Correcto, y como no logramos hacer eso que tú dices, que pasó efectivamente en Uruguay, bueno, ¿cuál es la preocupación? Porque, a ver, cuando yo veo a una diputada como la diputada Gloria Navellán, que dice que la violación sexual, que fue un arma que ocuparon los servicios secretos y la DINA particularmente, y la CNI también, por cierto, para degradar a las prisioneras y prisioneros, la violencia sexual fue un arma ocupada. Tanto así, y voy a decirlo, José Antonio, porque yo hice un reportaje sobre la venta sexy, que es un centro de detención,
ocupaban hasta un perro para violar a las prisioneras, entonces, y a los prisioneros. Entonces, cuando empezamos a escuchar opiniones que niegan los hechos, que están fundamentados en fallos judiciales, es de verdad estamos entrando en un mundo muy peligroso. Mira, una amiga mía, periodista, Yasna Levin, decía, la derecha no sabe el monstruo que está despertando. Y después dijo, en realidad lo sabe. ¿Qué crees tú? Yo creo, por eso digo que con madurez el país debiera sacar lecciones de lo que ocurrió y sobre todo lecciones para no repetición y para enfrentar los desafíos que el país tiene en el futuro, que son muy grandes y que involucran a la democracia, sobre todo en un momento en que el populismo autoritario de derecha empieza a asomar de nuevo en el país, y además no solo en Chile, sino que países vecinos y en el mundo en general. Entonces, si algo tenemos que reflexionar sobre lo que ocurrió hace 50 años, es reafirmar la democracia, reafirmar la renovación de sus instituciones y la vigencia irrestricta de los derechos humanos en cualquier país, y especialmente en el nuestro. Y eso supone no negar las violaciones que la dictadura cometió, que fueron, todos sabemos, crímenes muy, muy graves, y que incluso los propios militares han confesado en la mesa de diálogo, cuando confesaron, por ejemplo, que se tiraban cuerpos al mar. Entonces, ¿cómo vamos a ir a esta altura a negar lo que ya es como sentido común? Entonces, ¿qué hay? ¿Un retroceso? ¿Y cuál es tu esperanza o tu expectativa de la clase política después de lo que hemos visto, ¿no?, en el Parlamento? El Parlamento se ha convertido también en un espectáculo lamentable para ser como desde el lugar que nos toca a nosotros como espectadores, ¿no? Sí, pero vi hoy día que había como una reacción de los diputados de buscar superar esta polarización y buscar, digamos, algunos consensos básicos. Bueno, yo creo que todos tenemos una responsabilidad de pensar estos 50 años, como digo, para ver qué lecciones son útiles para hoy. No tanto para ver, como intentar reescribir la historia. La historia ya está hecha, fue lo que fue, cada uno tendrá su opinión, pero evidentemente podemos sacar algunas lecciones en que podemos concordar para el futuro. José Antonio, solo para cerrar la parte que quería despejar un punto ahí respecto de la declaración que se hizo hace 50 años, porque leía una columna de Luis Mayra, que además es interesante porque él fue demócrata cristiano, ¿no?, cuando decía que trató de convencer tanto a Bernardo Leyton como Renan Fuentealba, como Mariano Ruiz Esquide, dice él, 13 demócratas cristianos de probadas convicciones democráticas, de lo importante que era no firmar esa carta, porque incluso esa carta podía, o esa declaración más bien, podía servir, tal como ocurrió, de fundamento a la dictadura para justificar el golpe de Estado. Y ahí dice él que le impresionó que ninguno de ellos considerara la posibilidad de modificar esta posición, argumentando que al interior del partido no se comprendería esta decisión y que esto fortalecería su aislamiento. Por eso digo, digamos, mirando hacia atrás, ¿tú dirías que fue un error de la democracia cristiana haber suscrito esa declaración en los tiempos que se vivían, pensando además que a las pocas semanas vino un golpe de Estado? A ver, no solo, digamos, la suscribió, la DC fue la que la presentó. Yo pienso que fue un error, pero evidentemente, ¿qué sacamos con decir eso 50 años después? Cuando, de hecho, hubo errores de muchos partidos y de muchos protagonistas del conflicto de esa época. Lo que importa es sacar las consecuencias de eso y decir, ¿sabe qué más? Tenemos que caminar juntos en pos de ciertos valores y principios que son irrenunciables. Yo creo que, por ejemplo, el propio Patricio Aylwin en algún minuto dijo que la declaración de los 13, llamémoslos disidentes, encabezados por Leyton, condenando el mismo día el golpe militar, debió haber sido la declaración de toda la democracia cristiana, pero no fue, porque estaba la democracia cristiana, como lo dice el propio Aylwin en su libro, al menos con 3 tendencias sobre la materia. Pero lo mismo podemos decir de otros partidos.
O sea, podemos decir, el Partido Socialista, por ejemplo, a los 30 años, sacó una declaración autocrítica por los errores cometidos en ese momento y por no haber dado un respaldo como debió haber dado al presidente Allende. Bueno, y lo propio hizo también Carlos Altamirano en algún minuto, ¿no? Que sí. Él decía, bueno, ahí hay otra historia que contar. Por cierto que sí. Sigamos avanzando, José Antonio, porque quiero comentarte, bueno, lo que está pasando en el Consejo Constitucional. La próxima semana se van a votar, mira, son casi 1000 enmiendas, más de 1000 enmiendas que fueron presentadas al anteproyecto de los expertos, ¿verdad? Y el panorama se ve complejo. Estaba leyendo que Chile Vamos está muy, muy conflictuado. ¿Por qué? Porque por un lado, ¿no es cierto?, está la tensión de ser bisagra con el oficialismo, el puente entre republicanos y el oficialismo, y la otra tensión, el otro tironeo, es simplemente sumarse, adherirse a las enmiendas de los republicanos y finalmente terminar escribiendo una constitución que, bueno, no sabemos a quién finalmente va a representar, si a un sector, la derecha, o va efectivamente a lograr que sea una constitución que represente a todos los sectores, ¿no? ¿Cuál es tu postura frente a eso? ¿Eres optimista? ¿Eres más bien cauto de lo que puede ocurrir acá? Es decir, yo también tengo preocupación. Me temo que este clima de polarización que se vive en el ambiente político influya negativamente en los debates constitucionales y en las votaciones. Aquí, si hubiera un buen espíritu de todos, uno podría tratar de circunscribir al mínimo, digamos, los disensos y tratar de buscar redacciones que dieran satisfacción a distintos sectores. La responsabilidad mayor la tienen republicanos, porque ellos son hoy día el grupo mayoritario. Pero todos también la tenemos, porque evidentemente se trata, como lo ha dicho además la presidenta del Partido Socialista, de tener éxito en llegar a un texto constitucional escrito en democracia que pueda habilitar para desarrollos futuros de la democracia. Ojalá que así sea. Evidentemente Chile Vamos, a ver, aquí hay en el Consejo hay dos mayorías. Uno es decir, mire, yo formo un bloque de centro derecha que es inmensamente mayoritario y voto lo que yo creo que corresponde, y punto. Otra mayoría es la que respaldó el proyecto o el anteproyecto de los expertos, donde está Chile Vamos y donde está el oficialismo y al menos un representante republicano. Entonces, el caso de Chile Vamos es el más complejo porque por una parte está como una especie de solidaridad de centro derecha, hablan del sector, del espacio, lo que sea, y no marcan una diferencia categórica entre republicanos y Chile Vamos, pero por otra parte está que ellos suscribieron y son autores o coautores también del anteproyecto que sirve de base a la discusión. Entonces vamos a ver cómo esta tensión se va desarrollando. Ya, pero por eso ahí pregunto, porque mira, lo que pueda pasar con Chile Vamos, que dice relación con todo, con su performance electoral en las próximas elecciones municipales, están mirando hacia allá. El hecho de que los republicanos, al menos en las encuestas, como partido, siguen siendo el partido con el que la gente más se identifica. Es verdad que su candidato José Antonio Kast ha bajado en las encuestas y está subiendo Evelyn Matei, pero sí sigue esa tensión, digamos, particularmente para la UDI, porque es desde la UDI donde han emigrado esencialmente, ¿no es cierto?, los militantes hacia ese partido. José Antonio Kast es un ex militante de la UDI. Por lo tanto, te pregunto, ¿cuál debiera ser a tu juicio, ¿no es cierto?, el camino que siga la derecha tradicional, que está justamente en esta tensión, como te señalo? A ver, si la derecha tradicional defendiera lealmente el anteproyecto de los expertos, yo creo que el republicano difícilmente vetaría ese anteproyecto. Y por tanto saldría más o menos ese anteproyecto con algunos cambios, y eso, como lo ha dicho mucha gente, el expresidente Lagos, la expresidenta Bachelet, etcétera, sería, digamos, apoyado también por el oficialismo. Entonces, ellos debieran poner el énfasis en la defensa del anteproyecto. Ahora, obviamente se pueden hacer algunos cambios que mejoren las cosas, y en eso
Y creo que si pusieran, como si se desafiara a republicanos, aunque ellos tienen el poder de veto, sería muy difícil que lo ejercieran. Ya, pero ¿cuál es el punto ahí? ¿Por qué no lo hacen? Porque ahí yo creo que tienen un temor, una aprensión legítima de que eso les pueda traer costo electoral. ¿Tú lo ves así? Sí, pero también veo de que, como ocurre en todos los conglomerados políticos, como ellos llegaron en el anteproyecto, llegaron a un acuerdo con la izquierda o con la centroizquierda, evidentemente tuvieron que ceder. Entonces ahora ven la posibilidad de decir, bueno, a lo mejor podemos retrotraer las cosas y, aliándonos con los republicanos, ganar algunos puntos que tuvimos que ceder, por ejemplo, no estableciéndolo en la Constitución, sino que dejándolo al legislador y al debate parlamentario. Pero creo que sería un error. Ahora, ahí verán ellos, porque ellos también tienen sus propias tensiones internas. Ya, pero cuando hablamos de que efectivamente Republicanos, te insisto, sigue siendo el partido dentro de, obviamente, un contexto donde las personas se identifican, estoy pensando en la última encuesta Feedback UDP, en un 38% con partidos políticos, el resto, evidentemente, la mayoría de los chilenos no se identifica con partidos políticos, pero en ese contexto los republicanos tienen 22%, y los partidos de Chile Vamos no alcanzan el 2,5, 2,7, 3,5, etcétera, ¿no? Y todos los partidos en general, muy baja adhesión. Entonces, eso es lo que Chile Vamos está mirando. O sea, ¿cómo logramos ganarle el quien vive, ¿no es cierto?, a un partido que sigue estando ahí consolidado? Entonces, ahí está la tensión, ¿o no? Como lo demuestra la elección española, eso no se gana mimetizándose con el sector extremo de la derecha, sino que al contrario, se gana estableciendo un perfil propio, que es lo que yo creo que ha hecho Evelyn Matei. Evelyn Matei, en todas sus declaraciones, manteniendo su fuerte identidad de derecha, ha desafiado a Kast y ha desafiado a republicanos, diciendo de que ellos tienen que competir con los republicanos en los próximos comicios. Y eso es correcto, dices tú, eso es una buena estrategia. Yo no lo sé, no tengo la bola de cristal, pero me da la impresión que sí. En cambio, yo creo que no hay ninguna ganancia en hacer lo mismo que los republicanos, porque entonces la gente dirá, bueno, mejor voto por el original y no por la copia. Sí. José Antonio, ¿cómo ves al presidente Gabriel Boric? En estos días ha estado desplegado en terreno, él y sus ministros y ministras. Hay toda una, digamos, línea, ¿no?, en redes sociales que fustiga al gobierno, que el gobierno no llegó a tiempo, que el gobierno no ha estado, que el Estado no ha estado. ¿Para qué? Para abordar el tema de los temporales, ¿no es cierto?, hacerse cargo. Pero bueno, tu visión, ¿cómo lo ves? Mira, esa crítica siempre la hace la oposición, o sea, de turno. Cada vez que tenemos una catástrofe, se dice eso. Pero yo creo que el gobierno ha hecho todo lo que puede y creo que está bien desplegado con toda la fuerza y que la solidaridad que hay en Chile en estos momentos siempre es algo muy positivo, donde, como ha dicho el propio presidente, creo que hoy o ayer no hay que mirar colores políticos, sino que todos los chilenos tienen que colaborar para que se aliviar, digamos, los efectos negativos de los temporales. ¿Tú crees que le hace bien al presidente precisamente eso, estar desplegado en terreno? A ver, yo creo que le nace del alma, en el sentido primero que es una persona joven, dinámica, empática con la gente. Entonces, evidentemente, más allá de un cálculo, yo creo que lo que le interesa es estar ahí con la gente de la cual se siente responsable. Eso me imagino yo, no lo conozco demasiado, pero supongo que son sentimientos nobles los que lo motivan. José Antonio, ¿cómo ves toda la discusión que se ha instalado a propósito de las gobernaciones? ¿Por qué? Porque, claro, gran parte de los casos que se están investigando del caso convenios provienen, más de un 80% de las fundaciones, y hay un porcentaje, ¿no es cierto?, perdón, de las gobernaciones, y hay un porcentaje, como un 18%, que tiene que ver con las Ceremis, ¿no es cierto?, ahí el vínculo directo con el gobierno. Pregunta, hay varios que están poniendo en tela de juicio la figura de los gobernadores, y algunos incluso señalan que hay que volver al sistema anterior, es decir, intendencias simplemente, y olvidarnos de gobernadores elegidos de manera popular, por voto popular. ¿Qué opinas? Sí. No, yo al contrario, yo soy muy partidario de la descentralización
creo que le hace bien al Estado, le hace bien al país. Lo que pasa es que hay que reforzar los controles a nivel regional. Y las contralorías regionales son débiles. Entonces, yo creo de que hay que mantener la descentralización, pero hay que fortalecer los controles regionales a los propios gobernadores. Lo que me parece absurdo, no sé en cuál tipo de normativa se estableció, es que los gobernadores tengan un poder discrecional tan grande sobre tanta cantidad de plata, digamos. ¿Eso fue un error? Obvio que fue un error, porque es una gran tentación. Como dicen, la ocasión hacia el ladrón, en el sentido que si tengo posibilidad de distribuir discrecionalmente una cantidad enorme de dinero, bueno, la posibilidad de que se cometa algún error o algún abuso o incluso un delito es mayor. Por eso creo que hay que fortalecer los controles, y creo que habría que fortalecer la descentralización de la dirección de presupuesto. Y hay que fortalecer mucho las contralorías regionales. ¿Cómo evalúas tú el rol que jugó la Contraloría? Mira, no, como te digo, yo creo que son muy débiles a nivel regional. Y ahí el gran peligro es que se produzca como una suerte de, como ya Chile es chico, y si además en las regiones, que como la élite regional se haga como una especie de omertá, o sea, que todos se conocen, que más o menos forman parte del mismo, entre comillas, el mismo club, a pesar de las diferencias políticas, y por tanto, digamos, que haya estas posibilidades de corrupción. Yo creo que hay que establecer ahí un cortafuego muy fuerte. ¿Tú dirías que el caso Convenios va a acompañar al gobierno hasta el último día de su mandato y al presidente, por cierto? No creo, fíjate, creo que está como focalizado ahora a nivel administrativo y a nivel judicial. Y ojalá que eso se despeje y que hayan sanciones a quien corresponda sancionar. Y ha habido una reacción positiva de la sociedad, muy grande, digamos, que yo creo que hay que valorar. O sea, no solo la comisión que nombró el presidente, sino que la gente en general, los medios de comunicación, etcétera. Ahora, que eso se pueda traducir después en inclinación de voto en un sentido o en el otro, bueno, ahí lo veremos. Pero la reacción de Chile frente a casos de corrupción es siempre algo positivo, digamos, en el sentido que no es que se haga la vista gorda, no es que se mire para el techo. No quiero nombrar países de nuestra región, pero donde los casos de corrupción no solo no producen ninguna alarma, sino que casi forman parte del panorama, digamos, por ejemplo, Guatemala, por decir uno que está un poco más lejos. Ahí se habla del club de los corruptos, que acaba de perder la elección, contra quien la ganó, cuya bandera es justamente la probidad. Entonces creo que nosotros estamos reaccionando bien. Ahora, ojalá esto sea rápido y se aclaren las responsabilidades y se sancione a los que haya que sancionar. José Antonio, entonces, ¿la salida de Giorgio Jackson sí ayudó a descomprimir el tema? Yo creo de que fue muy prudente, digamos, de que él diera un paso al costado. Además, es un hombre joven, digamos, entonces él tiene toda una carrera política por delante. ¿Por qué va a estar aferrado a un ministerio? No hay que aferrarse a los cargos van y vienen. Lo que importa al final es el compromiso con un proyecto político, y yo creo que él lo tiene. Bueno, y ahora, digamos, tendrá su propio camino, y bueno, quizás qué pasará en el futuro. ¿Pero tú le ves futuro a Giorgio Jackson? Bueno, yo supongo que sí, un hombre joven, inteligente, capaz. No creo que él sea como el artífice de todo esto que ha sucedido. Tal vez, digamos, pagó también su propia inexperiencia, pero tiene una carrera por delante. José Antonio, se nos acaba el tiempo, pero quiero retomar un punto sobre el actual Congreso, con esta tremenda fragmentación y con esta polarización, ¿no es cierto?, tan marcada, ¿no? ¿Cómo se resuelve eso? ¿Se resuelve por esta enmienda, que no sabemos, por cierto, si el proyecto se va a aprobar o no, o sea, la nueva Constitución, que establece que los partidos que obtengan menos de un 5% no podrán tener parlamentarios?
puede ayudar, pero eso no impide la polarización. La polarización es algo que está hoy día en casi todo el mundo, ¿no? Si uno va a Estados Unidos, hay que ver la enorme polarización que hay entre republicanos y demócratas, quizás como nunca. Y cada país que uno visita es lo mismo. Entonces eso también existe en Chile. Eso es muy negativo y eso es lo que alimenta el populismo de derecha que hoy día está campeando en tantas partes. O sea, tenemos que volver a un diálogo respetuoso y una dialéctica normal entre gobierno y oposición. ¿No alimenta el populismo de izquierda? Populismo de izquierda prácticamente hoy día está como muy de capa caída. O sea, lo que hay más bien son fracasos de populismo de izquierda. Lo que está en auge es el populismo de derecha. Hay que ver Europa, donde gobiernan, en Hungría, en Polonia, en Italia. O sea, yo, por ejemplo, gobiernos de izquierda en Europa prácticamente, digamos, no sé lo que irá a pasar en España, pero por ejemplo, el populismo de derecha han arrasado en todos los países escandinavos, que eran baluartes de la socialdemocracia. En Grecia. Sí, y José Antonio, para cerrar, ahora sí que tengo que cerrar, me están apurando, está bien, pero solo para cerrar, porque fíjate que estoy leyendo que las encuestas en Argentina no está, o sea, están mostrando un ascenso después de las PASO de Javier Milei. ¿Qué es Javier Milei para ti? ¿Populista, neoliberal extremo, libertario, qué? Mira, yo fui embajador en Argentina 3 años y en esa época él lo veía solamente en foros de políticos. Me parecía sobre todo una persona, digamos, singular, una persona, entre comillas, uno podría decir, un poco extravagante en sus opiniones. Y me sorprende mucho el enorme apoyo que ha alcanzado hasta ahora. Después calificarlo es difícil, porque sus planteamientos son muy extremos, digamos, que creo que ni siquiera partidos liberales tradicionales los aceptarían con facilidad. ¿Y si gana, qué va a pasar en Argentina? Bueno, ganó Bolsonaro en Brasil. Los países son más fuertes que sus gobernantes, ¿no? ¿Pero te imaginas a los argentinos con un hombre que dice que el Estado tiene que ser reducido a su mínima expresión? Bueno, es que la vida nos ha acostumbrado. También nunca pensé en mi vida que iba a haber un Trump gobernando Estados Unidos, digamos. O que lo que era antiguamente la Unión Soviética iba a terminar en manos de un grupo como el que dirige Putin. Bueno, la historia siempre es sorprendente, digamos. Ya pues, José Antonio, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias, Mirna, gracias a ti. Gracias, que tengas muy buen día. Igualmente. Saludamos a nuestros auspiciadores. Copeuchi Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN. Para los que buscan avanzar, posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, juntos y revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuchi Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir,